Bienvenido a tu iglesia en casa. Esta es la reunión virtual de la Iglesia de Dios de la Profecía en La Estancia. Prepara este tiempo y espacio junto a toda tu familia para poder juntos escuchar la voz de Dios. Bienvenido. Buenos días, mi amigo, mi hermano. Es un gusto nuevamente estar en contacto contigo, con tu familia. Te felicito por estar puntual. Te felicito por prepararte para este momento que le damos juntos a nuestro Dios. Te felicito también por dejar allí tu comentario y saludar. Gracias a cada uno de aquellos que escribe y nos saluda. Queremos decirles y quiero decirte a ti que aunque no podamos contestar cada uno de tus comentarios, nos alegra mucho saber que estás allí conectado, así que siempre escribe y bueno, déjanos saber que estás allí listo. Queremos también decirte que hemos avanzado también en las descripciones de nuestros videos. Al acabar este video de la predicación y ver otros que están atrás, verás que hemos colocado una pequeña descripción en cada uno de ellos para que sepas de qué trata cada uno. También hemos separado la predicación de lo que es toda la reunión en casa para que sea más fácil compartir esta palabra o alguna enseñanza que te haya parecido importante compartir a otros. Así que te felicito por ello, te felicito por compartir también este link para que otros puedan conocer más de Jesús. Si de pronto no puedes hablarle a otros de Jesús tan fácilmente, una manera de compartir a Jesús es compartiendo esto que estamos haciendo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana y que su presencia esté en medio nuestro. Señor, te damos gracias una vez más, un domingo más. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos permite mantenernos, Señor, transmitiendo, mantenernos en ese trabajo a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, Señor. Tú nos has dado la capacidad y te agradecemos porque nos permites comunicarnos y contactarnos con tu iglesia de esta manera. Te pedimos ahora que bendigas esta reunión en casa, que bendigas todo lo que va a pasar hoy. Bendigo cada familia, cada hombre, mujer, niño, adulto mayor que está allí en casa. Bendecimos este momento y pedimos que tu presencia tome el control y que toda obra de tinieblas sea disipada. En el nombre poderoso de Jesús presentamos todo este tiempo delante de tu presencia. Acompáñanos, Señor. Lo hacemos y lo pedimos en tu nombre. Amén. Queremos decirles que tenemos ya organizado todo un tema de oración. Te agradecemos a ti si has contestado la encuesta de oración, porque eso nos permite organizarnos en días y horas para encontrarnos juntos en la oración. Te animo, si no lo has hecho, a hacerlo y te felicito si ya lo has hecho. Quiero invitarte ahora a ver una corta publicidad de lo que va a ser la Semana de la Familia que empieza mañana 27 de julio. Comenzamos nuestra Semana de la Familia, como se ha venido anunciando. Mira lo que tenemos para ti. Prepárate para el Día de la Familia en IDP Estancia. Lunes de Mujeres, invitado Liliana González. Martes de Hombres, obispo David Ramón Ceballos. Miércoles de Adolescentes, Johnny Silvestre. Jueves de Jóvenes, Luis de la Osa. Viernes de Parejas, Jeremías Pimiento. Sábado de Niños, Charlie Clown. Y el domingo, toda la familia, predicación Liliana Giraldo. No te pierdas este tiempo y te esperamos junto a tu familia. Bueno, como viste, vamos a estar desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto, que es el próximo domingo. Cada noche, entre semana, habrá lunes para las mujeres, martes para los hombres, miércoles para los adolescentes, jueves para los jóvenes, viernes para las parejas, el sábado en la tarde para los niños y el domingo finalmente con una predicación con la que cerraremos todo este tiempo de la familia. Tenemos predicadores invitados, maestros invitados. Vamos a transmitir por YouTube y por Zoom. Vamos a encontrarnos por Zoom y a transmitir por YouTube. Estamos muy contentos por ello porque hacía mucho que queríamos hacer algo para la familia, así que no te lo pierdas, invita a otros. Bien, vamos ahora a pasar a un tiempo especial donde cantaremos al Señor, donde le adoramos con nuestra voz, con nuestra vida. Vamos a cantar juntos. No se vaya sin decir esto, usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así.
adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La, 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 oh. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siendo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad.
Sun Tzu, un famoso estratega militar de la antigüedad, tal vez existió unos 500 años antes de Cristo, escribió en su libro El arte de la guerra una frase muy interesante que quiero comentarte o leerte. Dice así: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces al enemigo, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Para superar la tentación debemos comenzar por conocerla mejor, conocer sobre ese tema y conocernos mejor nosotros. ¿Qué es la tentación? ¿Es buena o mala? ¿Qué hacer cuando soy tentado, cuando eres tentado? Con la ayuda de Dios y a través de su palabra esperamos despejar estas preguntas que pueden ser las tuyas. Vamos, acompáñanos. En el día de hoy, en la enseñanza de hoy, veremos el tema que nos ocupa, la tentación y cómo superarla, en dos grandes secciones. La primera es reconocer el hecho de que somos tentados o el hecho de ser tentados. Y la segunda, cómo superar la tentación. Voy a pedirte que me acompañes. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a empezar con este primer punto: reconocer el hecho de ser tentados. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ahora, para poder entender qué es esto de la tentación, pues hay que definirla. No podemos pelear contra algo sin saber contra qué estamos peleando. Por eso me pareció tan interesante esta frase de Sun Tzu. Si conozco al enemigo y me conozco a mí mismo, no estaremos en riesgo ni en 100 guerras. Así que vale la pena empezar a delimitar o definir qué es la tentación. Según el diccionario, la tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. Interesante definición. Hay otra que he encontrado. Es una oportunidad de fallar, hacer el mal o hacer algo que nos afecta y desagrada a Dios. Se produce cuando somos atraídos por nuestras debilidades, que puede ser un vicio, chisme, sexo opuesto, deshonestidad, orgullo, vanidad, popularidad, etc. Y me parece interesante esta última definición también, porque por lo regular cuando hablamos de la palabra tentación, ¿cierto? No sé por qué a veces tendemos a pensar que se refiere hacia temas con el sexo opuesto. Vivimos en un mundo donde se ha sexualizado el pecado, y entonces cuando tú escuchas de que alguien está en pecado, tú no piensas que esa persona tiene un rencor en su corazón que no ha podido perdonar, o que es una persona que anda en conflictos constantemente, o que es una persona que ama el dinero y tiene avaricia en su corazón, ¿cierto que no? Cuando tú escuchas alguien está en pecado, ¿tú qué piensas? Piensas que tiene que ver con el área sexual, es lo que primero nos viene a la mente, pero no. Alguien también puede estar en pecado cuando suele mentir. Alguien también puede estar en pecado cuando es deshonesto en el trato con los demás, en sus negocios, o cuando hay orgullo en su corazón. Eso también es estar en pecado. Lo que pasa es que como no es tan visto, lo que pasa es que como no tiene consecuencias tan inmediatas sociales o qué sé yo, entonces no nos parece grave. Pero quiero decirte que estos pecados pueden ser hasta más peligrosos, porque al no descubrirse van creciendo y se van atrincherando en nuestro ser. Así que por esa razón me parece importante en esa última definición el tener en cuenta que la tentación es una oportunidad de fallar en algo que nos afecta y desagrada a Dios, que puede ser un vicio, el chisme, el sexo, puede ser la deshonestidad, bueno, lo que hemos hablado, el orgullo, la vanidad. Por esa razón me parece importante que tú puedas empezar a examinarte
sobre lo que puede ser para ti una tentación. Pero para continuar debemos también saber qué es en sí la tentación. Una de las preguntas iniciales que hacíamos es: ¿la tentación es buena o es mala? Quiero decirte que la tentación no es buena ni mala en sí misma, ¿sí? Tal vez te pueda sorprender que no hay ningún texto en la Biblia que nos diga que debemos resistir la tentación. Óyeme, no hay ni un texto en la Biblia que diga que debemos resistir la tentación. Lo que la palabra nos dice es que debemos resistir al adversario, que debemos resistir al diablo. La tentación entonces es una parte de nuestra vida. Eso viene dentro del paquete de la existencia, atañe a nuestra naturaleza humana caída. Es algo con lo que debemos vivir porque hace parte del mundo caído. Así que la tentación es algo que es inevitable, que debemos entonces enfrentarlo. El mismo apóstol Pablo, imagínate, el mismo apóstol Pablo, que de acuerdo a los eruditos es el segundo hombre más importante en el Nuevo Testamento después del Señor Jesús, escribió las siguientes palabras en el libro en la carta a los Romanos. Voy a pedirte que leamos juntos carta a los Romanos capítulo 7 versículos 21 al 23 de la versión Dios habla hoy de HH. Escucha cómo dice: me doy cuenta de que aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. ¿Lo ves? El mismo apóstol Pablo está reconociendo que hay una ley en su cuerpo. Nuestra naturaleza es caída. Recuerda lo que hemos hablado en transmisiones anteriores. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Por esa razón, tú y yo necesitábamos un Salvador que nos perdonara nuestros pecados, porque no hay otra manera como podemos liberarnos de esta tiranía del pecado y de la debilidad humana. Por esa razón hace falta, o tú y yo necesitábamos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual el apóstol Pablo luego reconoce que es el que logra ayudarle en su situación. La tentación entonces es algo que está allí, que el adversario usa para nuestro mal y que Dios usa o permite que sea usado para nuestro bien. La tentación es un arma que usa el adversario para acribillarte y acabarte, pero también es un instrumento que Dios permite para fortalecerte y para que crezcas. Es curioso. Escucha esta frase interesante: Dios desarrolla el fruto del Espíritu en su vida o en tu vida al permitirte que experimentes circunstancias en las que eres tentado. La formación de carácter siempre envuelve una elección y la tentación provee esa oportunidad. Dicho en otras palabras, yo no puedo afirmar que soy una persona fiel si no he tenido la oportunidad de ser infiel. Yo no puedo decir que soy un hombre honesto si no me he visto tentado a ser deshonesto. De alguna manera, la tentación involucra el que yo elija, y cuando yo elijo bien, doy gloria a Dios. Cuando yo elijo no ceder a la tentación, entonces eso lleva gloria a Dios, y eso hace que mi vida se fortalezca, eso hace que mi vida crezca. Así que recuerda, la tentación atañe a nuestra naturaleza humana, es un arma que usa el adversario para dañarnos, pero es una herramienta que Dios permite para nuestra promoción, ¿ok? Así que esto también nos ayuda a ver que la tentación no es mala en sí misma, y por ello debemos entonces aprenderla a mirar desde una perspectiva realista. Y escúchame bien eso, debemos ser realistas. Por más que queramos evitar la tentación, no lo vamos a poder hacer. Recuerda, viene con el mismo paquete de la vida. No podremos evitar totalmente la tentación. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas, o el apóstol Juan, mejor, de una de sus cartas, dice que cuando sean tentados, ojo, no dice si son tentados, sino cuando sean tentados, es decir, lo está dando por hecho.
Y Pablo luego le dice a la iglesia en Corinto que las tentaciones que enfrentan esa iglesia y ahora nosotros, que enfrentamos en nuestra vida, no son distintas de las que otros atraviesan. Y luego le dice, y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Va a ser inevitable la tentación, pero el Señor promete estar allí. La tentación, entonces, mi amigo y mi hermano, no es un pecado. La tentación es algo que está allí, que usa el adversario para dañarnos, o el Señor para promovernos. El mismo Señor Jesús fue tentado por el adversario, y no solamente en el desierto, sino muchas veces a lo largo de su vida, con la diferencia que Él no pecó. Deseo recapitular un poco para que vayas quedando claro, yo también estar claro contigo. La tentación no es ni buena ni mala, ¿ok? Segundo, vimos que hay que ser realista frente al tema de la tentación. Es inevitable, el mismo Señor fue tentado. Y tercero, en esta primera gran parte, no debemos dejarnos intimidar por la tentación. A veces muchas personas, muchos hijos de Dios son atemorizados, intimidados porque son débiles frente a algunas situaciones, ¿cierto? Mujeres y hombres frente a lo que pueda ser una tentación. Y viene ese sentimiento de culpa por uno sentirse atraído o seducido frente a lo que es tentado. Pero quiero decirte que es normal. La palabra misma del Señor dice que el Señor Jesús fue tentado en todo. La diferencia fue que Él no pecó. No está mal ser tentado. De pronto puedas en tu cuerpo experimentar o en tu vida experimentar como la incomodidad de sentirte atraído o atraída, seducido o seducida por ciertas cosas. Pero el problema es cuando sucumbes ante ello. Aunque de pronto no sea agradable esa sensación, quiero decirte que no es pecado aún allí. Es pecado cuando nos damos el permiso, cuando nos damos la libertad de hacerlo. Recordemos, hay que ser realistas. No podremos evitar la tentación totalmente, pero se convierte en pecado cuando nos dejamos llevar por ella. Ahí sí. Martín Lutero dijo una frase muy interesante. Dice, no es posible que evites que los pájaros vuelen sobre ti. No es posible que evites que los pájaros vuelen sobre ti, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Interesante frase. No puedes impedir que el adversario ponga situaciones en tu vida o en tu mente. No puedes impedir que el adversario ponga cascaritas. No puedes impedir que gente quiera de pronto ponerte en situaciones de riesgo. Eso no se puede impedir, pero sí podemos impedir el entrar en ello o el abstenernos. Así que, mi amigo, mi hermano, el ser tentado no es pecado. Se peca cuando se sucumbe ante la tentación. Es allí donde debemos tener claro ello para que el adversario no aproveche esos pensamientos o esas situaciones que pone a nuestro alrededor para hacernos sentir mal. Así que no te dejes confundir, no dejes que el adversario te haga sentir mal, no te dejes intimidar. Debemos reconocer la tentación como algo natural, de nuestra naturaleza caída. Debemos reconocer la tentación como algo con lo que debemos lidiar todo el tiempo, pero que no va realmente a ser ofensivo a Dios, entre tanto no caigamos en ella. Muy bien, hasta acá hemos visto esa primera gran parte que titulamos inicialmente como reconocer el hecho de ser tentados. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda gran sección que nos ocupa en esta mañana, y es cómo superar la tentación. Ya en esa primera parte le dimos una configuración, ¿cierto? Ya la delimitamos, ya sabemos qué es la tentación, ya la conocemos. Pero ahora vamos a ver cómo entonces superarla, y es también conociéndonos un poco a nosotros mismos. Así que voy a pedirte que leamos juntos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26 versículo 41. Vamos a leer en la versión NVI. Recuerde que estamos en la segunda parte de cómo superar la tentación, y aquí el Señor nos va a decir cómo. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¡Wow! Cortas palabras contundentes. Estén alerta para que no caigan en tentación, dice el Señor.
porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Eso fue lo que leímos al comienzo, que nos decía el apóstol Pablo en Romanos 7. En su hombre interior se deleita en las cosas de Dios, pero encuentra una ley en su cuerpo que lo inclina hacia el pecado, que lo inclina hacia el sucumbir a las tentaciones. Pero aquí el Señor nos dice cómo librarse de ello. El Señor Jesús da aquí un maravilloso elemento a usar, y es: estemos alerta y mantengámonos en oración. El apóstol Pablo dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Mi amigo, debemos poco a poco, día a día, estar alerta. No podemos confiarnos. Por estas venas corre sangre. No somos de madera, como dirían los abuelos, no somos de palo, ¿cierto? Así que no podemos creernos que porque llevamos tanto tiempo de cristianos, o porque tenemos tal edad, o porque tenemos tal. Hay que tener mucho cuidado, porque el mismo Señor dice: estén alerta. Dice otra versión: velen, es decir, estén despiertos, porque nuestro hombre interior lo desea agradar a Dios, pero nuestro cuerpo, recordemos que está en una naturaleza caída, o somos una naturaleza caída, y entonces Él va a intentar llevarnos hacia lo malo. Y la oración, justamente el conectarnos con el Señor, es lo que nos va a ayudar a superar ello. Dice en Hebreos que el Señor Jesús mismo sufrió siendo tentado, dice Hebreos, y por lo tanto Él es poderoso para socorrer, bendito sea su nombre, a los que somos tentados. Así que el Señor Jesús ya sabe lo que se siente, porque Él fue tentado en todo como hombre que fue. Así que Él vino a ponerse en nuestros zapatos. Él sabe lo que corre por estas venas, lo que se siente en el corazón, lo que pasa por nuestra mente. Él sabe todo ello, y por eso se puede condoler de nosotros. Y por eso, si oramos a Él y cuando le pedimos en alguna situación de tentación, el Señor sabe lo que se siente y va a estar dispuesto a ayudarnos. Voy a pedirte ahora que leas conmigo primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente. Escucha este interesante texto: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Eso fue lo que leímos inicialmente, o les comenté. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Escúchese, el Señor nos dará una salida, pero esa salida nos la dará cuando le pidamos. Recuerden que dice la palabra que debemos pedir para que se nos dé. Pedid y se nos dará. Así que la oración se convierte en un arma poderosa en el momento de tentación, y el Señor que padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Y lo que leíamos ahora: y el Señor es fiel para no permitir que ninguna tentación sea más poderosa que nosotros. Si fuera por el adversario, no le importaría ello, pero el Señor es fiel, es justo, es bueno, y no va a permitir que ninguna tentación sea más poderosa de lo que tú y yo podamos resistir. ¿Qué quiere decir eso, mi amigo? Que siempre va a haber una salida. Bueno, cosa diferente es que tú te metas en la boca del lobo, pero recuerda que una cosa es la tentación y otra cosa es sucumbir ante la tentación. Si tú sientes que la tentación es insoportable, que no se puede evitar, yo te quiero decir que eso es mentira, porque la misma palabra nos está diciendo, la misma Biblia nos dice que hay una salida, hay una salida. Si lo pedimos a Dios, si nos ponemos en oración, si nuestro deseo es agradar a Dios, si nuestro deseo es honrarle a Él, el Señor nos va a dar una salida y no va a permitir que la tentación sea más fuerte de lo que tú y yo podamos soportar. Así que, mi amigo, si la primera arma para lograr superar la tentación es la oración, quiero decirte que la segunda no es menos importante, es el ayuno y es su palabra misma. Hay un aspecto importante que nos deja ver el tema de la tentación de Jesús de Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús es llevado al desierto y es tentado por el adversario. Nótese
que, el Señor, cuando el adversario le tienta, saca la palabra de Dios, que eso vamos a seguirlo hablando ahora, pero no hay que perder de vista que el Señor estaba en ayuno, ¿ok? Así que el ayuno se constituye en una fuerza importante para combatir la tentación. Y voy a decirte por qué el ayuno es importante para combatir la tentación. Voy a darte, dentro de las muchas razones, dos ahora básicas. Una es que el ayuno, así como el alimento fortalece nuestro cuerpo, el ayuno fortalece nuestro espíritu. Hay muchas razones y ahora por tiempo no vamos a detenernos en ello, pero la palabra de Dios muestra que el ayuno fortalece el hombre interior. Al negar, ¿cierto? Al tener a nuestro cuerpo, nuestra carne a raya, se fortalece el hombre interior. Si es acompañado del ayuno con oración, si es acompañado con la palabra, eso se convierte en alimento para el alma, en alimento para el espíritu. Y la segunda razón es que cuando tú ayunas, estás haciendo algo muy importante con tu cuerpo. Le estás diciendo a tu cuerpo quién es el que manda. Entonces vamos entonces a hacer un ayuno y entonces tú sientes ganas de desayunar, pero entonces te vas a abstener y sientes ganas de comer algunas cosas o en fin, de hecho hay diferentes tipos de ayuno, ¿cierto? Y eso es otro tema que no vamos ahora aquí a hablar, pero el ayuno lleva dentro de sí mismo el concepto de abstención, de abstenerse de eso que mi cuerpo quiere. Una persona que suele ayunar es una persona que está ya habituada a controlar su cuerpo, su caballo interior brioso, ¿cierto? Lo agarra. Una persona que poco ayuna es una persona que su cuerpo lo va llevando como caballo desbocado y que no puede controlar. Así que si tú te acostumbras a tener ayunos periódicos, vas a lograr educar tu cuerpo, fortalecerte y fortalecer tu fuerza de voluntad. Eso ayuda el ayuno, mi amigo, a fortalecer la fuerza de voluntad, de decir no lo voy a hacer y a controlar mis apetitos, a controlar tus apetitos y a llevarlos, y dice la palabra también, llevarlos cautivos, ¿cierto? A la cruz de Cristo. Así que es importante por eso que tú ayunes y de paso te invito para que los días sábados lo hagas. Hazlo por tu cuenta en cualquier día de la semana. Como te decía, hay diferentes tipos de ayunos. Puedes ayunar de internet, puedes ayunar de no sé. Algunas personas dicen, no, el ayuno solo tiene que ver con comida. Pero recuerda que el ayuno implica en sí abstención de algo que mi cuerpo me está, ¿cierto?, impulsando. Así que de pronto ayuno de redes sociales, ayuno de televisión, ayuno de novelas, qué sé yo. Son tipos de ayuno que nos ayudan a controlar nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras pasiones, y cuando enfrentemos la tentación estemos entonces acostumbrados y habituados a controlar y a no dejar que nuestro cuerpo sea el que se mande por encima de nuestra mente y de nuestro sentir. También te decía que de acuerdo al ejemplo del ayuno de Jesús en el desierto y de la tentación en el desierto, también el Señor usó la palabra. Y justamente por eso estamos dando palabras. Si tú has sido observador de cada una de nuestras enseñanzas y prédicas, te has dado cuenta que la fundamentamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento. ¿Pero por qué la palabra de Dios? El Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Recuerda cuando hablamos de la vitamina P? ¿Cierto? ¿Te acuerdas que el Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y hay innumerables textos que nos muestran que la Biblia, que la palabra de Dios es un fundamento fuerte. Así que en el momento de la tentación, tener la palabra de Dios en mente va a ser importante para lograr detener al adversario que usa la tentación para nuestra destrucción. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. En cada una de las tentaciones en el desierto, el Señor Jesús siempre sacó la palabra. Pero cáete de para atrás, el adversario también sacó la palabra. Es astuto el adversario para usar la palabra, así que hay que por eso conocerla bien, porque el mismo diablo puede usar la misma Biblia para confundirte si no la conoces, ¿cierto? Por eso hay mucha gente que a veces usa hasta la misma Biblia para justificar sus maldades, sus delitos o sus pecados. El adversario la conoce, pero si uno tiene un conocimiento amplio de ella, no se va a dejar embolatar como no se dejó embolatar el Señor, y aún siguió con la palabra destruyendo todo argumento del adversario. Así que, mi amigo, recuerda, el ayuno, la oración y la lectura de la palabra van a hacerte
fuerte frente a las tentaciones. Recuerdo cuando hablamos hace 8 días, hace unos 15 días cuando hablábamos de la oración, ¿recuerdas? Que dijimos que hay 4 cosas que son los distintivos de un creyente, y un distintivo es el orar, el hablar con Dios. Otro distintivo es permitir que Dios le hable, y lo hace a través de la palabra. Otro distintivo es hablar de Jesús, ¿cierto? Y otro distintivo es compartir con los que hablan de Jesús. Y es importante entonces mantenernos en esas actividades, en esas disciplinas, en el ayuno, en la oración, en el estudio bíblico, en el escuchar palabra de Dios, porque eso hace que se fortalezca nuestro hombre interno, nuestro ser interno, frente a las tentaciones que puedan llegar a golpear nuestra vida. En este segundo gran punto de cómo superar la tentación, vamos ahora a ir con un tercero muy interesante. Vimos el primero, que es la oración; el segundo, el ayuno con la palabra, ¿cierto? Y el tercero me parece muy interesante y lo he titulado "Concentra tu atención en algo diferente". ¿Ok? Hay un adagio popular que dice: la mente ociosa es taller del diablo, o la mente desocupada es taller del diablo. ¿Lo has escuchado? Y hay un ejemplo bíblico que cae como anillo al dedo en esta descripción o en esta frase, y fue lo que le pasó al rey David. Una de las caídas o fallas más estrepitosas que tuvo el rey David, y Dios te guarde a ti y a mí, justamente la tuvo porque estaba sin nada que hacer. Dice la palabra de Dios que en el tiempo que los reyes debían salir a la guerra, David se quedó en su casa. Se quedó paseando por sus balcones, y fue cuando, no voy a entrar en detalles, fue cuando vio a Betsabé que se bañaba allí, como Dios la trajo al mundo, y ahí empezó todo el tema de ese pecado que fue las caídas más fuertes y estrepitosas que tuvo este hombre de Dios. ¿Dónde comenzó todo? En tener su mente vacía. Escúchame tú, mi amigo, mi hermano. Somos vulnerables cuando tenemos la mente vacía, cuando no hay mucho que hacer, cuando no tenemos cosas en qué pensar. Jóvenes, adolescentes que me oyen, cuando no hay mucho en qué pensar y qué hacer, es cuando justamente empiezan a aparecer cosas que pueden dañar nuestra vida. Y es por ello que el apóstol Pablo, y quiero aclarar, no solamente jóvenes y adolescentes, aún para el adulto, pero me refiero a este grupo especialmente porque suele ser la parte de nuestra vida en la que más, tiempo libre tenemos. El apóstol Pablo, por eso le escribe a los filipenses, y voy a pedir que leamos juntos en Filipenses 4:3 de la versión PDT lo siguiente: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¡Wow! Interesante lo que dice el apóstol Pablo. Él perfectamente sabía, como hombre ya maduro que era, que si nuestra mente está vacía, que si no la llenamos de cosas que nos ayuden a producir, recuerden que la mente es un instrumento, es una herramienta, que si no la enfocamos, que si no la ponemos a producir, ella es como no sé, se me ocurre ahora el terreno baldío, ¿cierto? Que empieza a crear maleza. Yo puedo tener un gran campo y puedo decidir si allí siembro árboles o plantas o, no sé, lo que yo quiera sembrar, o la dejo a lo que la tierra quiera dar. Si lo dejo a lo que la tierra quiera dar, me va a producir maleza. Nuestra mente tiende a ser así. Si no la enfocas, si no la pones a trabajar en algo, si no estás estudiando, trabajando, produciendo, ella va a empezar a producir maleza. Y por eso entonces hay que empezar a tener cuidado de qué está ocupando nuestros pensamientos. ¿Qué te la pasas viendo? ¿Mucha novela? ¿Mucho internet? ¿Qué te la pasas haciendo? ¿Muchos juegos? ¿Mucho ver lo que otros hacen? ¿Mucho chisme? ¿Qué pasa? ¿En qué estás ocupando tu mente? Ten cuidado, porque eso es lo que va a empezar a producir. Y por eso entonces la palabra nos enseña que debemos tratar de llenar nuestra mente y mantenerla ocupada. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo una de sus cartas, le dijo: entre tanto que yo voy, mantente ocupado en la lectura. El apóstol Pablo a su discípulo joven Timoteo le pedía que no estuviera de ocioso, sino que, si no tienes mucho que hacer, por lo menos entonces ocúpate en la lectura. Y quiero decirte que justamente el campo de batalla está en la mente.
Inicialmente dijimos, y como lo sabes, en ninguna parte la Biblia dice que debemos resistir la tentación, ¿cierto? Sino que debemos resistir al diablo. Eso tiene un sentido también interesante que los psicólogos han descubierto cómo funcionamos nosotros. ¿Y sabes qué es? Que cuando tú tienes una idea en la mente, si lo que tú quieres es rechazar esa idea, lo que finalmente logras es afirmarla más. Es curioso. Cuando viene una idea o una tentación a tu mente, lo que puedes hacer y lo que mejor puedes hacer es concentrarte en otra cosa, es empezar a hacer otra cosa. No decir no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y esto que no lo voy a hacer, porque lo que estás haciendo es reforzar más esa idea. Voy a darte un ejemplo. Voy a pedirte que no pienses en gatos negros. Mira, no pienses en gatos negros. No pienses en gatos negros y menos de ojos verdes. Mira, en gatos negros de ojos verdes no pienses. No pienses, no pienses. Ahora dime, muy seguramente, ¿qué pasó? Yo creo que algunos imaginaron el gato de la casa, otros el gato del vecino, el gato en un tejado, el gato en una foto. ¿Ven? Entre más queremos pelear contra una idea y empezar a decir no, lo que hacemos es crear más ansiedad, más ansiedad. Por ejemplo, si estamos en ayuno, ¿cierto? Y entonces estás acostumbrado a comer huevos pericos en la mañana con cafecito y con pan, y ese día vas a estar en ayuno y vas a decir, no quiero huevos pericos, no voy a comer mi café de la mañana, no voy a tomarme ese tinto, no voy a comerme ese pan con queso, no, y no voy a desayunar porque estoy en ayuno y no voy a comer. Te aseguro que te van a entrar unas ganas de comer más poderosas que otros días. Me ha pasado. De pronto te ha pasado a ti también. Así que no tiene caso pelear contra una idea, porque lo que hacemos es reforzarla, afirmarla más. Lo que debemos hacer es pensar en otra cosa. Y así funciona el ser humano, así funciona nuestra psicología. De hecho, escuché en alguna ocasión que a los fumadores, cuando se les está ayudando para que dejen de fumar, justamente no funciona decir no voy a fumar, sino que cuando tengan ganas de fumar, se coman un chicle, o más que un chicle mejor, o hagan otra cosa que les desvíe la atención de eso que es su necesidad primaria en ese momento, porque no tiene sentido pelear contra la tentación. Así que, en otras palabras, mi amigo, todo empieza en el pensamiento y la batalla está en tu mente. Lo que atrape tu atención te atrapará a ti. Así que evita tener que luchar con un pensamiento o con un deseo primario, y enfoca tu mente, enfócate en hacer otra cosa, en hacer alguna otra cosa. Huye de ahí. Recuerda lo que pasó con José. ¿Recuerda la historia de José? Cuando estaba preso o cuando estaba de esclavo en Egipto, dice la palabra que la esposa de Potifar lo empezó a acosar, y José no se quedó ahí. Dice la palabra que él huyó, porque donde José se queda ahí diciendo no voy a caer, no voy a caer, no. Muy seguramente la esposa de Potifar era una mujer lindísima, porque siempre en esas alturas obviamente las mujeres se cuidaban mucho a esos niveles, y entonces muy seguramente José no iba a poder resistir, y él se dio cuenta de eso, y entonces él decidió huir. Por eso el apóstol Pablo dice: huye de las pasiones juveniles, huye. Y por eso quiero decirte aquí, entrar al último punto de esta segunda parte, y es: reconoce el patrón de la tentación, o reconoce la tentación, el patrón de esa tentación que te estás molestando, o esa situación mejor que te está atrayendo. Debemos tener en cuenta, mi amigo, que somos carne, somos débiles. David dijo: Señor, acuérdate de que somos polvo. El Señor sabe que somos débiles, y tú y yo debemos reconocer nuestra debilidad. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: el que cree estar firme, mire que no caiga. Debemos saber que solos no podemos, y yo le pido a Dios justamente que me ayude a entender que yo soy débil, y tú pídele a Dios que te ayude a entender que tú eres débil. No somos superhumanos, somos seres humanos en cuerpos caídos que necesitamos de su misericordia y de reconocer que somos débiles y que no debemos enfrentarnos a la tentación, sino huir de ella. Así que en esta última parte vamos a aprender
a reconocer el patrón, vamos a identificar el patrón de la tentación justamente para evitarlo. Voy a pedirte que leamos juntos Gálatas capítulo 5, versículo 16 de la PDT. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Wow, interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, muy similar a lo que leíamos en la carta a los Romanos 7, ¿recuerdan? Y deseo detenerme en este versículo 16. Él nos da un consejo, dicen que no complazcamos los deseos de nuestra carne. Dice otra versión: no provean para los deseos de la carne. Hay un problema, mi amigo, y es que si tú o yo nos damos esa ventaja, nuestra carne va a querer más. Es como a un perro al que poco come carne, ¿cierto? Y tú le muestras un pedazo de carne y le muestras otro, él no va a querer parar por su naturaleza justamente de animal, de carnívoro. Y aquí justamente por nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza va a tender a querer más, ¿cierto? Y por esta razón el consejo que nos da el apóstol Pablo es no proveer, no facilitar las cosas a nuestra carne, porque ella no va a dar luego tregua. Así que, mi amigo, hay que aprender a reconocer en qué momento somos más tentados. He leído de algunos pastores y de consejeros que hablan acerca del tema cuando hay gente que ya está con situaciones en su vida que es difícil controlar. Una de las cosas que les piden es identifica cuáles son los momentos del día donde sueles ser tentado, o en qué momento, o en qué lugar, o después de qué circunstancia es que sueles ser tentado. Y debes aprender a identificarlo. Por eso leíamos inicialmente esta máxima de Sun Tzu, ¿recuerdan? Hay que conocernos a nosotros mismos y yo debo identificar y debo preguntarme a mí mismo dónde yo soy más vulnerable, en qué momento del día, en qué situación, o después de qué situación, o antes de qué situación, qué cosas, o qué actividades, o qué, no sé, qué programas, o qué elementos activan, ¿cierto? Como esos deseos incontrolables de hacer aquellas cosas que me pueden dañar. Así que es importante, mi amigo, mi hermano, que no te coloques en la boca del lobo. En otras palabras, no te pongas en el lugar donde es fácil que caigas. Huye de las pasiones. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Hay situaciones en las que vas a ser más vulnerable que otras. Por ejemplo, recomendamos y los consejeros familiares recomiendan que a los jóvenes no les dejemos ni televisor o un computador en su cuarto, porque es riesgoso, ¿cierto? Riesgoso porque aquí están abiertos a todo lo que la red, en este caso internet, muestra, y se sugiere que estén en lugares donde, estos equipos, en lugares donde puedan también ser supervisados por los padres. No está bien que un papá no tenga acceso a la alcoba de su hijo o de su hija. No está bien que un hijo o una hija tenga a su papá totalmente vetado de lo que pasa con sus contactos en las redes sociales. ¿Qué hay que esconder? ¿Por qué no los quiere dejar? Mi amigo, evitemos ponernos en situaciones de riesgo. Si eres uno de los que tiene problema con el licor y entonces hay ciertos amigos que son los que lo potencian, entonces no te encuentres con ellos. Evita y busca otras cosas. Es decir, en otras palabras, identifica los momentos o situaciones o elementos que te hacen más vulnerable y manténlos a raya. Si sabes que al estar al frente de ello no vas a poderlo sufrir. Así que vamos a recapitular esos últimos puntos que vimos de esta segunda gran sección. ¿Cómo superar la tentación? Después de haber visto que es algo que es inevitable, el ayuno y la oración y la lectura de la palabra. Es inevitable un hijo de Dios que no esté militando en ello, que no tenga ello dentro de su vida, dentro de su conducta. Algo está pasando allí, o no es un hijo de Dios.
enfocar nuestra mente en algo diferente y lo último que vimos, reconocer los patrones de nuestra tentación. Eso va a ser importante para poder hacerle frente. Y eso es, mi amigo, lo que hemos querido decirte en esta mañana. Quisimos de pronto tomar más tiempo para hablar de ese tema y tomar hasta 2 secciones, pero tenemos todo el tema de la familia que no queremos tampoco frenarlo, y por eso, si deseas más información, allí en los comentarios de este video dejaremos algunos recursos para pelear contra la tentación. Estás en problemas de pornografía, tienes problemas con que no detienes tu boca, de decir cosas que no convienen, palabras ofensivas, eres de un genio irritable, hay resentimiento en tu corazón, tiendes a ser deshonesto. Bueno, trataré de dejar en nuestra caja de descripción algunos enlaces para que puedas profundizar en ello. Voy a invitarte a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a, como lo veíamos hace 8 días, a ser como este publicano o este cobrador de impuestos, acercarnos delante de su presencia reconociendo que hemos fallado, que tenemos debilidades, que tenemos fallas, y vamos a lograr que el Señor tenga misericordia entonces de nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias y te damos gracias por este momento donde hemos podido, Señor, enfrentar ese tema, tratar ese tema de la tentación. Gracias, Señor, porque nos has dado la habilidad, porque nos has dado tu palabra, Señor, porque nos dejas ahora el consejo de tu palabra para saber cómo entender y cómo enfrentar este tema de la tentación. Oro por cada persona que está allí en casa, Señor. Oro por cada familia, por cada hombre, por cada mujer que se siente acusado por sus debilidades, por sus acciones. Te pido, Señor, que traigas allí perdón, que traigas allí ayuda, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que pongas el querer como el hacer en este hombre, en esta mujer, de tomar la determinación, la decisión de ir adelante, de dejar las conductas que le separan de ti, que le detienen, que le estancan, que le afean. Señor, en el nombre de Jesús te pido que perdones ahora el pecado, y te pido que a través de esta enseñanza y en esta mañana, Señor, tú rompas cadenas de maldad, rompas cadenas de toda atadura del adversario. Señor, en el nombre de Jesús oro por cada persona que está allí batallando con alguna debilidad o con alguna tentación que está usando el adversario para dañarle. Te pido, Señor, que a través de esa enseñanza abras la mente, abras los ojos y des una esperanza. Hay una salida, hay salida para aquel que desea agradarte. En el nombre de Jesús, Señor, lo pido para gloria de tu nombre y bendición de quienes me oyen. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Si eres una de las personas que no ha entregado su vida a Jesús, que no has rendido tu corazón a Él, quiero decirte que es un buen momento para hacerlo. El Señor puede ayudarte en tus dificultades, puede ayudarte en tus debilidades, puede ayudarte en tus tentaciones. El Señor Jesús vino a romper con la tiranía del pecado, y hoy podemos, a través de una oración sincera, acercarnos a Él si no lo has hecho antes. Oremos juntos y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta mañana he aprendido que la tentación es un arma que usa el adversario para dañar, pero también un instrumento que tú permites para crecimiento. Te pido ahora, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdóname el caer en tentación una y otra vez. Te pido que transformes mi mente, que transformes mi corazón y que me des las fuerzas para seguirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos ahora dar este espacio para que el pastor Carlos Rodríguez, supervisor de nuestra costa norte, nos dé un saludo. Adelante, pastor Carlos.
Dios te bendiga, iglesia. Les habla su hermano en Cristo, Carlos Rodríguez, supervisor regional de la costa norte de Colombia y pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Las Moras, Barranquilla. Qué bendición poder llegar a ustedes y saludar a la iglesia que ha de ser gloriosa. Y digo que ha de ser gloriosa porque Efesios 5 dice que Jesucristo ha de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Y para lograrlo Él está trabajando en nosotros, aún en medio de todo este tiempo de dificultades, tiempo de angustia, tiempos difíciles para todos nosotros. Dios sigue obrando, así que no te desanimes, sigue avanzando, porque el glorioso Espíritu y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida sigue trabajando para ser eso que Él quiere que lleguemos a ser. Dios los bendiga, un abrazo, los saludo en el amor del Señor. Muy bien, gracias Pastor Carlos. Él es uno de estos personajes que ha sido compañeros nuestros, amigos nuestros. Él está allí ahora en la ciudad de Barranquilla. Y ahora pues su iglesia es una de las iglesias centrales que tenemos allí y es el supervisor de nuestra costa norte. Bien, recuerda entonces, mañana comenzamos nuestra semana de la familia. Invita a otros. Recuerda que vamos a hacerlo de dos maneras muy interesantes. Una es un Zoom, vamos a hacerlo por Zoom, donde tú puedes entrar al link, pero vamos a transmitirlo por YouTube para que muchos puedan verlo. Tendremos invitados, algunos de nuestra iglesia, otros no de nuestra iglesia, que queremos que bendigan también su pueblo. Recuerda que después de esta clase tenemos la clase de niños, así que entra a nuestra página IDP Estancia Kids, donde encontrarás los recursos para la clase. También recuerda que estamos en tiempo de oración, estamos poniendo en práctica lo que veníamos hablando domingos anteriores y estamos ahora esforzándonos por en las mañanas mantenernos en oración. Y si has tenido problemas de tentaciones que no has podido manejar fácilmente, pues te conviene y nos conviene orar un poco más. Recuerda que estamos en Instagram, estamos también en YouTube, en Facebook como IDP Estancia. Búscanos allí para oración. Si no estás contactado con nosotros, en el teléfono que aparece en pantalla puedes comunicarte. Así que te animamos a no perder el contacto. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. También recuerda que tenemos nuestro canal de música allí también para que lo visites y puedas usarlo para bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta semana. Vamos a orar por esa semana de la familia que viene. No te la pierdas. Vamos a invitar amigos, a invitar las personas que no conocen de Dios. Es un momento de compartir también a Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado en esta mañana, por todo lo que nos has permitido hacer. Gracias por todo lo que hasta aquí, Señor, nos has permitido andar, hasta aquí nos has ayudado. A ti damos la gloria, Maestro, a ti damos la honra. Bendice la semana de la familia que empieza, Señor, el día de mañana, y edifica tu iglesia. Permítenos alcanzar a otros para que sean fortalecidos en tu palabra, en tu presencia. Bendice el resto de día, Señor. Bendice nuestras familias ahora que terminamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Mañana nos vemos con las mujeres. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Deseamos que este tiempo haya sido de bendición para ti. Comparte este contenido con tus amigos por WhatsApp y redes sociales.